Paso a la enseñanza de esta mañana. Te voy a invitar, bueno, antes de pasarle la palabra, quiero comentarte algo. Hay pocas cosas, de repente cuando llegamos al cristianismo, cuando llegamos a Jesús, hay cosas que en la iglesia tradicional o en la religión tradicional se practican o se hablan, y tendemos a rechazarlas por ser de la religión tradicional. Pero hace poco, ahora que empezó este año, yo recuerdo que hace tiempo escuché un disco de un salmista que se llama Joel Contreras, que se llamaba Creo. Y esa canción de Creo, ese canto de Creo, estaba yo cuando lo escuché y lo leí, estaba completamente basado en el credo que en la iglesia católica lo repiten muy seguido, ¿no? Y cuando tiene eso mucho, y me gustó muchísimo todo lo que decía. Incluso en una parte de la canción, con solamente el fondo de música, lo van leyendo todo el credo. Y yo lo escuché y me gustó muchísimo lo que decía. Y tiempo después me di a la tarea de investigarlo, de buscarlo para poderlo leer. Y sabes, el credo son de esas pocas cosas que a lo mejor tiene la religión tradicional, que son verdades bíblicas innegables, ¿sí? El credo niceno dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la iglesia, que es una, santa y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sí. Entonces, pocas cosas como esta, yo creo, muchas veces se habla de doctrina, no, que la sana doctrina, no, que no están enseñando una buena doctrina. ¿Quieres saber de doctrina? Esto es doctrina. Sí. El credo niceno es doctrina. ¿Sí? ¿Quieres apegarte a la sana doctrina? Haz lo que dice ahí. ¿Sí? Porque eso es doctrina. Creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y en todo lo que Jesús hizo. Cualquiera que niegue estas cosas está fuera de una sana doctrina. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Porque todo lo que dice es verdad, todo lo que dice es bíblico. ¿Sí? Solo que a veces tendemos a desechar ese tipo de cosas porque vienen de la religión tradicional. Pero ¿sabes qué? Yo estoy seguro que la persona que escribió esto, las personas que se sentaron a escribir este credo, fueron inspiradas por el Espíritu Santo 100%. ¿Sí? Yo lo creo y yo hago este credo como mío, ¿sí? Porque yo creo estas cosas. ¿Sí? Yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Yo creo en Jesús que murió, que se encarnó en la Virgen María. ¿Sí? Y que vivió y que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y que va a regresar. Y creo en el Espíritu Santo y creo en la iglesia, que es la esperanza del mundo. ¿Sí? Todas estas cosas son reales, ¿no? Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque, te repito, a veces tendemos a rechazar este tipo de declaraciones porque no se originaron en nuestra fe actual, pero se originaron en la fe de los apóstoles, de los primeros cristianos, y es una realidad y es una verdad que no podemos negar. Ahora te voy a pedir que me acompañes a abrir tu Biblia en Lucas capítulo 5, el versículo 1, porque vamos a hablar precisamente sobre el credo, sobre lo que creemos, sobre nuestra fe. ¿Sí? Y vamos a ver tres elementos importantes
en nuestro credo, que debemos considerar, 3 puntos importantes que debemos de considerar dentro de nuestro credo, dentro de lo que creemos. Sí, Lucas capítulo 5, el versículo 1, tal vez no sea la misma versión, pero el contexto es el mismo. Dice Lucas 5:1, dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Te voy a pedir que cerremos nuestros ojos y oremos y le pidamos a Dios que sea con nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición que nos das de estar nuevamente en tu casa. Gracias porque hemos podido disponer nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos a reunirnos aquí, congregarnos, invocar tu nombre. Y ahora queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo nos hable. Queremos que tu Espíritu Santo nos traiga iluminación, nos traiga entendimiento, Dios, y podamos profesar una fe verdadera. Podamos tener convicciones firmes, con razón, con conciencia, Señor, del por qué creemos en ti, Señor. Sabemos que tú eres un Dios verdadero. Sabemos que tú eres un Dios vivo y bueno, Dios. Pero queremos creer de una manera correcta en esta mañana. En el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Bueno, te decía que vamos a ver 3 elementos que tienen importantes, 3 puntos importantes que tienen que estar o que tenemos que considerar en cuestión a nuestro credo, a lo que creemos, a nuestra fe. El primero de ellos es que el creer implica obedecer. ¿Sí? Creer implica obedecer. ¿Sí? Porque muchas veces decimos creer pero no obedecemos. Y sabes que no tiene ningún sentido. O más bien es una farsa. ¿Sí? Una persona que cree en algo es obediente y fiel a eso que cree. ¿Sí? A esa fe que profesa. Si no hay obediencia a nuestro credo, no tiene chiste. No hay en realidad una fe verdadera. No hay en realidad un credo verdadero. ¿Sí? El credo, el creer, siempre viene acompañado de obediencia. Y lo podemos ver aquí en este pasaje con la vida de Pedro. A mí Dios me ha sorprendido muchísimo con la vida de Pedro, ahora con todo esto que hemos estado estudiando sobre el credo, porque me sorprende la manera en la que Pedro cree en Jesús y obedece a Jesús. Aquí nos habla, dice ahí que estaban, cierto día Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea. ¿Sí? Y que estaba ahí Pedro, en la orilla había 2 barcas, una era de Pedro, ¿sí? Y que estaban lavando ahí sus redes, dice la palabra. Y que se acerca a Jesús y le dice: déjame subirme a tu barca para predicarle a toda esta gente. Les empieza a compartir. Y después de que les predica, le dice a Pedro: ve, empuja tu barca a lo más profundo y arroja las redes. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Pedro conocía su chamba. ¿Sí? Pedro sabía su trabajo, pues eso se dedicaba, de eso vivía, era pescador. ¿Sí? Y dice ahí que Pedro le contesta, dice: maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Dice: pero si tú lo dices,
echaré las redes nuevamente. O sea, Pedro conocía su negocio. Dice, Señor, maestro, ya llevamos toda la noche pescando, toda la noche trabajando muy duro y no hemos pescado nada. O sea, yo quiero, o sea, imagina, de entrada qué flojera pescar en la noche, ¿no? O sea, de entrada qué flojera, pero yo creo que algún chiste, no sé, por alguna razón Pedro estaba pescando en la noche. Yo no sé si en la noche se despiertan los pececitos y andan nadando y el día se duermen, yo no sé. Pero por alguna razón Pedro estaba pescando en la noche. No creo que nada más ha hecho, ay, como que traigo insomnio y me voy a ir a pescar, ¿no? O sea, alguna razón debió haber tenido Pedro, alguna razón en cuanto a su negocio, alguna razón de peso para ir y pescar en la noche. Y dice, Señor, ya fuimos a pescar toda la noche, no hemos pescado nada. O sea, Pedro con su experiencia, pues es su negocio, es su business, a lo que se dedica, ¿sí? Él bien pudo haberle dicho a Jesús, mira, tú eres carpintero, mejor hazme una salita, mira, hazme una mesa que mira, me hace falta en la casa. A mí déjame lo de la pesca, ¿sí? Tú hazte unos muebles, porfa, ¿no? O sea, porque Pedro tenía la razón de su lado. Imagínate, dice que estuvieron pescando toda la noche y no pescaron nada. Seguramente Pedro, yo quiero imaginarme a Pedro ya eso de la mañana, a las 5 o 6 de la mañana, con sus demás compañeros. ¿Saben qué? Ya vámonos, no vamos a pescar nada, ya, tú esta noche, ya ahorita no vas, un charalito por ahí no va a salir y nos lo vamos a traer. No, ya no, vamos. Y se van y están lavando las redes cuando Jesús llega ahí y le comparte a la multitud desde la barca de Pedro ahí a la orilla del mar. Y Jesús le dice, ve y lleva, arroja tus redes en lo más profundo. Y Pedro le explica, Señor, llevamos esta noche, pero solo porque tú lo dices, lo voy a hacer de nuevo. ¿Sí? Pedro creyó en lo que Jesús le dijo. Y no solamente creyó, fue obediente a lo que Jesús le dijo. Porque Pedro le pudo haber dicho, ay, sí, Señor, sí, vámonos. Sí, sí. O sea, Pedro pudo haber dicho, este vato está loco. Sí, ahorita las echamos, aguántanos tantito ahí, ¿no? Sí. Pero no, sino que creyó en él y las arrojó. ¿Sí? Entonces, el creer implica obedecer. ¿Sí? Porque si Pedro hubiese creído, no, sí creo, pero ya mañana, ya ahorita, ya toda la noche, ya vamos a dormir un ratito, ¿sí? 2 horitas y ya. Entonces no hubiese experimentado el milagro que experimentó en ese momento. ¿Sí? El creer implica obedecer. Y después dice ahí que dice, esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Imagínate eso. ¿Sí? Imagínate eso. Estás toda la noche pescando, no pescas nada. Y de repente porque un fulano carpintero que se te paró ahí de repente te dice que arrojes las redes, las arrojas y se están hundiendo 2 barcas. ¿Sí? Imagínate el impacto en la vida de Pedro. ¿Sí? Que alguien que no se dedicaba a eso hubiese podido obrar de una manera tan sorprendente. ¿Sí? ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Y dice después ahí que cuando Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido y se cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Dice, Señor, aléjate de mí. Cualquier otro le ha dicho, no, se lo cuelga aquí a Jesús y no lo suelta. No, vente. Es más, mira, te pago. Sí, lo que quieras, pero vente. Y Pedro dice, no, Señor, aléjate. Dice, porque soy demasiado pecador para que estés cerca de mí. Y después Jesús le dice, no tengas miedo, le dice Jesús, de ahora en adelante pescarás personas. ¿Sí? Imagínate a Pedro, un pescador. ¿A qué huelen los pescadores? Pues a pescado, y huele gacho el pescado, la verdad, ¿sí o no? ¿Sí? Imagínate cómo olía Pedro, aparte del pescado, el sudor, imagínate el esfuerzo, está todo sudado, ¿no? Sí, la mezcla de sudor, pescado y sal del mar y es una bomba, ¿no? Ahí, ¿sí? Pedro no aspiraba a más. Y de repente se topa con un hombre que le dice, ¿sabes qué? Ya no vas a pescar peces, ahora vas a pescar personas. ¿Sí? Yo le decía a los jóvenes, yo me imagino a Pedro pensar, bueno, de peces a personas,
pues a lo mejor me dan más por una persona, ¿no? Vámonos. Sí. Y dice ahí que en cuanto llegaron a tierra firme, o sea, todo esto se lo dijo Jesús en la barca. Estaban en la barca ahí y todo esto pasó en la barca. Dice que en cuanto llegaron a tierra firme dejaron todo y siguieron a Jesús. Sí. Pedro una vez más le creyó a Jesús. Y no solamente le creyó, fue obediente y siguió a Jesús. Y dejó esa barca, dejó esas redes ahí y fue a seguir lo que Jesús le dijo que iba a hacer con él. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? ¿Sí? El creer implica obedecer. ¿Sí? O sea, bien Pedro pudo haber dicho, no, estás loco, ¿cómo voy a pescar personas? ¿Cómo voy a pescar hombres? No, estás loco. Yo esto me dedico toda mi vida y con trabajos, imagínate pescar personas. Sí. Pero no, Pedro le creyó a Jesús y dejó todo lo que representaba su vida pasada en esa barca y en esas redes ahí, a la orilla, y siguió a Jesús. ¿Y sabes qué? Lo que Jesús dijo de él se cumplió. ¿Sí? Fue un pescador de hombres. ¿Sí? Entonces, el creer implica obedecer. ¿Sí? Si yo digo creer en Jesús, si yo digo creer en Dios, si yo digo creer, tener fe en Dios, yo estoy diciendo que le voy a hacer caso a Dios. Estoy diciendo que voy a obedecer lo que Dios me diga. Estoy diciendo que voy a seguir las instrucciones que Él me dé, por muy descabelladas que sean. ¿Me está siguiendo? Sí. Porque si no hay obediencia con el credo, tampoco existe un credo. Sí, estamos hablando de dientes para afuera cuando decimos creer en Dios o creer en Jesús y no lo obedecemos. Sí. No existe tal cosa. El credo viene acompañado de obediencia y Pedro es un ejemplo claro de ello. Este es solamente un ejemplo, un pasaje que donde nos habla en 2 ocasiones cómo Pedro cree en Jesús y lo obedece. Pero imagínate después, dice la palabra, lo hablamos también hace un par de días, dice la palabra que está una multitud, 15,000 personas hambrientas. Y Jesús le dice a los discípulos, Pedro entre ellos, denles de comer a 15,000. Pedro así, Señor, pero solamente tenemos 5 panes y 2 pescados. ¿Y? ¿Se imagina a Jesús, no? ¿Y? ¿Sí? Denles de comer. O sea, fíjate, ponte a pensar, Pedro, ¿qué hubiese, o sea, lógicamente, pensando humanamente, lógicamente, ¿qué hubiese hecho Pedro? O sea, yo de repente me pongo en los zapatos de Pedro y digo, bueno, si yo hubiese sido Pedro, humanamente hablando, yo sé que Judas trae la bolsa de la lana. Entonces voy corriendo con Judas y digo, Judas, lánzate al Soriana. ¿Sí? Y con lo que traes, yo creo que si te alcanza, tráete un montón de bolillos. Al final ahí están a peso ahorita, vato. ¿Sí? Y date varias latas de sardinas. A ver, ahorita, pero sí. Humanamente hablando, ¿me explico? Pero Pedro no pensó así. Jesús le dice, a ver, ¿qué es lo que 5 panes, 2 peces, tráiganmelos para acá? Dice la palabra que los bendice Jesús y se los da, repártanlos. Pero cuando Jesús se los da, repártanlos, siguen siendo 5 panes y 2 peces. O sea, no fue de que repártanlos. No, seguía habiendo 5 panes y 2 peces. Entonces yo les decía a los jóvenes, imagínate, yo creo que comieron torta de pescado ese día. ¿Sí? Yo quiero imaginarme a Pedro un bolillo, lo parte, le mete el pescado, pum, ya va un pescado menos y un bolillo menos. Otro bolillo, lo parte el pescado. Ya se acabaron los pescados, Pedro. Pues vato, tú ni veas, tú síguele. ¿Sí? Y de repente otro bolillo y otro pescado, chin, ya hay más pescado. ¿Sí? Ya no tendría por qué haber pescado, ¿me está siguiendo? ¿Sí? No tendría por qué haber pescado, pero hay pescado. Y lo reparten. Y otro bolillo, ya van 4 bolillos y 0 pescados, pero vamos. Y boom, y de repente Pedro ya no hay bolillos. Pero sigue saliendo. ¿Me está siguiendo? Y yo imagino Pedro, ya se acabaron los 5 panes, los 2 pescados, pero sigue habiendo. Y yo imagino a Pedro diciéndole a Juan, vato, no veas la cesta, nada más mete la mano. Mete la mano y no veas. Tú nada más mete la mano y saca. ¿Sí? Tú nada más mete la mano y sácale. ¿Sí? O sea, Pedro fue obediente a pesar de lo que Jesús le estaba pidiendo era una locura. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? ¿Sí?
Porque Pedro pudo haber bien dicho, no, este vato está loco. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y pudo haberse ido y regresado a su casa, como dice la palabra que muchos lo hicieron, que lo abandonaron a Jesús, de sus discípulos. Y pudo haber dicho, no, ya vámonos, este tipo está diciendo cosas que, incoherencia. En otra ocasión dice la Biblia que iban todos los discípulos con Jesús, iban a entrar a una ciudad, ¿sí? Iban a entrar a una ciudad y tenían que pagar un impuesto para entrar a la ciudad. ¿Y qué era lo lógico otra vez, humanamente hablando? ¿Qué era lo lógico? Yo en el lugar de Pedro, bueno, dice la Biblia que Jesús se dirige a Pedro y dice, Pedro, ve, saca un pescado de ahí del río que está aquí cerquita, o del lago, no recuerdo qué era, se péscalo y el primero que agarres, le abres el hocico y va a traer una moneda. Te traes esa moneda y pagas el impuesto. O sea, humanamente hablando, ¿qué pudo haber hecho Pedro? Sí. Igual, ¿no? Yo en el lugar de Pedro voy con Judas, le digo, Judas, dame una moneda, vato, pero ya, así en calor ahorita, que no se dé cuenta Jesús, porque va a pensar que no le quise hacer caso. ¿Sí? Y le pido la moneda y Señor, ya mira, ya está. No. Va pronto. ¿Sí? Pero no, dice la palabra que Pedro fue e hizo tal cual le dijo Jesús, sacó el pescado, vio la moneda, mira, sí es cierto, aquí está, y fue y la llevó y pagó. ¿Sí? Pedro creía en Jesús y era obediente a Jesús. Amén. Entonces es el primer punto de nuestro credo, tiene que ser la obediencia. ¿Sí? Yo no puedo decir que creo en Jesús si no le soy obediente. Yo no puedo decir que creo en Dios si no sigo sus instrucciones, por más descabelladas que éstas sean, ¿sí? Por más locas que me pudieran sonar a mí, humanamente hablando, ¿sí? Yo tengo que seguir las instrucciones de Jesús, de Dios, porque creo en Él. Amén. Después, otro elemento importante, otro punto importante dentro de nuestro credo, ¿sí? Es que en lo que creemos, trae señales a nosotros. ¿Sí? En eso que yo creo, en eso que yo profeso creer, ¿sí? Trae señales a mi vida de lo que creo. ¿Sí? Dice la palabra en Marcos capítulo 16, en el versículo 17, Jesús dijo, dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán, dice la palabra. ¿Sí? Dice Jesús, estas señales van a seguir a los que creen. ¿Sí? Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿qué señales nos están siguiendo a nosotros? ¿Qué señales nos están siguiendo a nosotros? Y no solamente me refiero, no solamente nos referimos precisamente y exclusivamente a estas señales que nos habla Jesús, que sí es cierto, es una realidad. Estas señales que Jesús habla aquí siguen a los que creen. ¿Sí? Porque los demonios huyen. ¿Sí? Porque hablamos nuevas lenguas. ¿Sí? Porque los enfermos son sanados. ¿Sí? Esas señales siguen a los que creen, pero también hay otro tipo de señales. Yo te pregunto, ¿qué señales te están siguiendo? Señales que evidencian, que demuestran en lo que estamos creyendo. ¿Qué señales nos están siguiendo? Decía el pastor Robert Barriger, decía, ¿no te gustan las señales que te siguen? Cambia en lo que crees. Porque de repente nos están siguiendo señales de escasez. De repente nos están siguiendo señales de temor, de miedo, de duda. ¿Sí? Y todo eso se da en base a lo que estamos creyendo. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? ¿Qué señales nos están siguiendo? ¿Qué señales estamos demostrando a los demás como hijos de Dios? ¿Sí? ¿Qué señales están viendo los de allá afuera en nosotros como hijos de Dios? ¿Sí?
señales de paz, de abundancia, de armonía, de gozo, de provisión. ¿Sí? ¿O qué señales es las que están viendo allá afuera en el mundo de parte de nosotros en base a lo que creemos? No sé si me estoy dando a entender lo que te estoy diciendo. ¿Sí? El testimonio, exactamente. ¿Sí? Porque muchas veces decimos creer en Jesús, decimos ser cristianos, muchas veces decimos ser discípulos de Jesús, pero las señales que estamos dando, las señales que nos están siguiendo son otras. Muchas veces decimos ser hijos de Dios, creer en Jesús, pero las señales que nos están siguiendo demuestran todo lo contrario. Sí. Muchas veces decimos ser hijos de Dios y de repente seguimos haciendo tranzas en el trabajo. Muchas veces decimos creer en Jesús, pero seguimos sin honrarlo con las cosas que Él nos ha pedido que lo honremos. Sí. Muchas veces decimos creer en Jesús, pero cuando Él nos pide que hagamos algo, hacemos todo lo contrario y damos una señal totalmente contraria a lo que creemos. Amén. Sí. Entonces, ¿qué señales nos están siguiendo? Sí. De repente recuerdo una persona una vez se acercó, un hermano se me acercó y estaba discipulando a otro hermano y me estaba platicando que esta persona le dijo: no, yo ya decidí que mejor me voy a ir al mundo. Me voy a ir al mundo, me voy a forrar de lana y ya después regreso. O sea, al fin así le hacen todos y les va bien. Sí. Y el problema es que se van al mundo, se parten la espalda buscando hacer lana y no la hacen. Y regresan convencidos de que se equivocaron, de que tomaron una mala decisión. ¿Sí? Pero las señales vienen detrás de ellos. ¿Sí? Y ya hay problemas familiares, y hay problemas con la esposa, y hay problemas con los hijos, y hay problemas en la provisión en casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí me está dando a entender lo que te estoy diciendo? Sí. Por eso te digo, el pastor Robert Barriger decía: ¿no te gustan las señales que te siguen? Cambia lo que crees. Porque lo que estás diciendo creer o en lo que crees no te está funcionando. No te está funcionando. Ahora que mi papá estuvo internado, en una de esas estábamos mi mamá y yo, y nos estábamos turnando. Bueno, estábamos ahí, pero nos turnábamos para ir a comer, vaya a desayunar. Y una de esas me tocó ir a comer y comí unos puestecillos esos que hay ahí afuera en los hospitales, ¿no? Y en el puesto estaban dos mujeres atendiéndolo, una de ellas ya era grande, otra una joven. Y la chica, la joven, traía un tatuaje aquí así en su brazo de la Santa Muerte. Y me acuerdo que me le quedé viendo así, ¿no? Y nada más estaba yo, en ese momento nada más estaba yo en el puesto. Y como que vio que la estaba viendo. Y me dice: ¿tú crees en esto? Y le digo: no. Me dice: ¿por qué? Y le digo: porque yo creo que la muerte está vencida. Me dice: ¿tú eres cristiano? Le digo: sí. Y le digo: ¿tú crees en eso? Y me dice: sí. Y le digo: ¿y te ha funcionado? Y se quedó callada. Le digo: ¿no te ha funcionado? Me dice: no. ¿Y por qué crees en ello? Dice: porque hice un pacto. Le digo: ah. ¿Y por qué no lo rompes? Le digo: porque me va a ir mal. Y le digo: ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que lo puede romper y te puede bendecir. Sí. Y me acuerdo que se me quedó viendo y como que por un momento me di cuenta en sus ojos, como que por un momento lo pensó. Como que por un momento estuvo en ella el deseo de decir: sí, dime cómo. Sí. Pero después me dijo: no, no, mejor no. Y se salió y se puso a hacer otras cosas. ¿No?
¿Qué te quiero decir con esto? Que ella misma reconocía que no le estaba funcionando lo que creía. ¿Sí? Muchas veces creemos que la manera en la que estamos haciendo las cosas, ¿sí?, la manera en la que nos conducimos, creemos que está bien, pero vemos los resultados y no nos está funcionando. ¿Sí? Pero no queremos obedecer. ¿Sí? No queremos someternos a lo que Dios nos pide, no queremos someternos a lo que Dios establece. ¿Sí? Por eso no te está funcionando lo que crees, no te gustan las señales que te están siguiendo, cambia lo que crees. Amén. ¿Sí? Después, el siguiente punto, el tercer y último punto. ¿Sí? Bueno, antes del tercer punto, en este mismo pasaje podemos ver también cómo Pedro reconoce que no le está funcionando lo que cree. ¿Sí? Pedro ahí está, y a Pedro seguramente no le gustaba su realidad. ¿Sí? A Pedro seguramente no le gustaba lo que estaba haciendo. A Pedro seguramente no le gustaba dedicarse a pescar. A Pedro seguramente no le gustaba la realidad en la que se encontraba. Porque sabes que si a Pedro le hubiese gustado esa realidad, no sigue a Jesús. Si Pedro hubiese estado a gusto en su realidad, y hubiese estado a gusto con su trabajo, y hubiese estado a gusto con su negocio, le hubiese estado yendo bien en su negocio, ¿sabes qué? Cuando Jesús le dice, ven, sígueme, te voy a hacer pescador de personas, ¿sabes qué? Pedro dice, ¿sabes qué? Estás loco, yo aquí me quedo. No dejo la barca, no dejo las redes. Pero ¿sabes qué? A Pedro no le gustaba su vida en ese momento. Y él lo reconoce ante Jesús y le dice, Señor, aléjate de mí, porque soy demasiado pecador. ¿Sí? Pedro no le dice, Señor, soy un pecadorcillo. ¿Sí? Tengo ahí por ahí pecadillos, me he equivocado, me he tropezado. ¿Sí? Sino que Pedro dice, Señor, soy demasiado pecador. Estoy sucio, huelo mal, por dentro mi corazón huele mal, está sucio, aléjate de mí. ¿Sí? Pedro reconoce su situación ante Jesús. Y cuando Jesús le presenta una opción mejor, una opción nueva, una opción que Pedro reconoce inmediatamente que va a trascender en su vida, no duda en dejar la barca, las redes y seguir a Jesús. Porque Pedro se dio cuenta que lo que creía no le estaba funcionando. ¿Sí? Porque era pescador y aparte de pescador era un mal pescador. ¿Sí? O sea, imagínate pasar toda la noche pescando y no sacar nada. ¿Sí? Yo creo que era un mal pescador. ¿Sí? O sea, sí se sabía su negocio, sí sabía cómo era la onda, pero era malo. ¿Sí? Y dice, no, pues a lo mejor pescando hombres sí la voy a armar. Y decide dejar la barca, decide dejar las redes. Pedro no le gustaba lo que él era en ese momento y las señales que le seguían no le gustaban, pero él decidió cambiar su credo, decidió cambiar su creencia en lo que creía, decidió cambiar sus convicciones para poder acceder a un destino muchísimo más glorioso en Dios. A Pedro no le gustaban las señales que venían siguiéndole y decide cambiar en lo que cree y decide obedecer a Jesús. Y primero Jesús le dice, arroja las redes a lo más profundo, y en contra de la lógica, en contra de su experiencia, va y lo hace y recibe bendición. Y después le dice, Jesús, ven, te voy a hacer pescador de personas. Y Pedro una vez más cree en Jesús y lo obedece y deja a un lado esa barca y esas redes por seguir a Jesús. Porque quería cambiar las señales que le estaban siguiendo. ¿Y sabes qué? Sí cambiaron. Porque después dice la palabra en Hechos que con la sola sombra de Pedro los enfermos eran sanados. Sí. Y Pedro le dice a un paralítico, ¿sabes qué? No tengo plata ni oro, soy malo pescando, soy malísimo, no traigo dinero. ¿Sí? Dice, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y camina. ¿Sí? Y ese hombre se levanta. ¿Sí? Y Pedro empieza a vivir el destino de Dios en su vida y empieza a ser un pescador de hombres. ¿Sí? Porque le creyó a Jesús y fue obediente a Jesús. ¿Sí?
Y no solamente Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedro? Vas a ser pescador de hombres. No solamente le dice eso, sino que después a los 12 les dice, ¿saben qué? Ustedes se van a sentar cuando yo regrese por segunda vez. Ustedes se van a sentar en 12 tronos. Cada uno de ustedes se va a sentar en un trono y cada uno de ustedes va a juzgar a una de las tribus de Israel. Sí. Y les dice, y no solamente eso. Cuando venga la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, ¿saben qué? Van a ser honrados, van a ser reconocidos, porque van a haber 12 columnas y en cada una de esas columnas van a estar sus nombres escritos ahí. Sí. Y Pedro le cree a Jesús y lo sigue. Sí. Lo sigue a tal grado, la Biblia no nos lo dice, pero la historia sí nos lo enseña, que lo sigue a tal grado de sufrir la misma muerte que su maestro. Morir crucificado. Sí. Por seguir a Jesús. Sí. Entonces, si no nos gustan las señales que nos están siguiendo, tenemos que cambiar lo que creemos. Sí. Tenemos que cambiar lo que creemos en base a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Juan capítulo 1 es un versículo muy famoso, muy conocido. Juan capítulo 1, en el versículo 12 dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A todos los que creyeron y le recibieron, dice, y les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Otra versión dice, les dio el derecho, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero ¿sabes qué? Ahí ese pasaje dice... no dice que si creo me voy a sentir como hijo de Dios. Ahí no dice si a todos los que creyeron se sentirán como hijos de Dios. Sino dice que a todos los que creyeron en Él, le recibieron, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes qué? Ese es el siguiente punto, el tercer punto. El creer no es un sentimiento, el creer es una decisión. Yo no creo en Jesús y me siento hijo de Dios. Ya me siento hijo de Dios. No. Sí. Hay veces que yo creo en Jesús y hay veces que me siento muy indigno. Sí. Pero no se trata de lo que yo siento, se trata de lo que yo he decidido creer. Y si yo he decidido creer en Jesús, dice la palabra que Dios me ve como su hijo. Sí. Tal vez yo no me sienta como su hijo, pero Dios me ve como su hijo y me trata como su hijo y me ama como su hijo y me corrige como su hijo. Y tal vez yo no me sienta así, pero no se trata de cómo yo me siento, se trata de cómo Él me ve a mí. Y yo tengo que verme como Él me ve. El creer no es un sentimiento. No creemos porque sentimos que debemos de creer. Creemos porque tomamos la decisión de creer, así como lo hizo Pedro. Pedro bien pudo haberle dicho a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? No, gracias. Decido quedarme con mi barca y con mis redes. Pero Pedro tomó la decisión y dijo, Señor, te creo, te voy a seguir. ¿Sí? Y lo mismo lo hicieron cada uno de los 12. ¿Sí? En sus diferentes ámbitos, cada uno de ellos. ¿Sí? Tomaron la decisión de creer en Jesús y de seguirle y de obedecerle. ¿Sí? Imagínate a Mateo que era cobrador. Mateo era contador, sabía acá el business con los dinero, con las matemáticas. Y cuando le dicen, alimenten a 15,000, dice Mateo, no, pues ¿de dónde? ¿Sí? No nos alcanza. Ya acá hice la cuenta, machín. No, Jesús, no alcanza. Las ofrendas que nos dan no nos alcanzan. ¿Sí? Pero igual que Pedro decide creer. ¿Sí? Y junto con los otros 11 empieza a repartir. Creyendo en lo que Jesús les dijo que hicieran. Amén. Sí. Entonces, la verdad de lo que creemos se vuelve nuestra realidad, hermanos. Tú y yo nos convertimos en lo que creemos. Sí. Tú y yo nos convertimos en lo que creemos. Pedro y cada uno de los discípulos le creyó a Jesús. Y Jesús les dijo que iban a ser pescadores de hombres. Y ellos lo creyeron y en eso se convirtieron. Nosotros nos convertimos en lo que creemos. ¿Sí?
Porque la verdad de lo que creemos se vuelve nuestra realidad. Yo tengo que creerle a Jesús. Yo tengo que creerle a Dios para convertirme en lo que Dios dice que yo soy. Dios dice que yo soy su hijo. Dios dice que yo soy más que vencedor. Y yo tengo que creerle para convertirme en eso. Pero para creerle, tengo que obedecerle. ¿Sí? Porque si no lo obedezco, no me voy a convertir en una persona más que vencedora. No me voy a convertir en su hijo. ¿Sí? Tengo que obedecerle. ¿Sí? Para que esa creencia, ese credo se vea manifestado a través de las señales en mi vida. ¿Sí? Como te decía, el creer es una decisión, no es un sentimiento. Y somos lo que creemos. ¿Sí? Nos convertimos en lo que creemos. Ahora, otra situación. ¿No te gusta lo que eres? Cambia lo que crees. ¿Sí? De repente hay personas que no les gusta su situación, como Pedro. ¿Sí? Pedro no le gustaba su situación, no le gustaba la manera en la que estaba viviendo. Y decidió cambiar sus convicciones. Decidió cambiar en lo que estaba creyendo. En esta mañana, ¿no te gusta lo que eres? Haz un autoexamen, hagamos cada uno de nosotros un autoexamen, un autoanálisis. Y pensemos, no me gusta mi vida, no me gusta cómo estoy viviendo, no me gusta cómo está yendo la situación en mi casa, no me gusta cómo está yendo la situación en mi matrimonio, no me gusta cómo está yendo la situación con mis hijos, no me gusta cómo está yendo la situación en el trabajo, no me gusta cómo me está yendo en la escuela. ¿No te gusta cómo estás viviendo? Cambia lo que crees. Conviértete en lo que Dios tiene para ti. Conviértete en lo que Dios ve que tú eres, creyéndole y siéndole obediente. Tenemos que creerle a Jesús, tenemos que obedecerle, y entonces veremos cómo Él nos transforma en cómo Él nos ve y en lo que el Padre tiene para nosotros. Pedro no se veía predicando el Evangelio. Pedro no se veía predicando el Evangelio, pero terminó siendo uno de los grandes hombres de Dios. ¿Sí? Aún a pesar de que estuvo tentado a volver a su pasado. ¿Sí? Después de que Jesús muere, después que lo niega 3 veces y Jesús muere y resucita. Dice que Jesús todavía no se les aparecía, se les había aparecido 2 que 3 veces ahí. Dice la palabra que una mañana se levanta Pedro, ahí en el Evangelio de Juan, dice la palabra que se levanta Pedro y les dice a los que están ahí, ¿saben qué? Acompáñenme, vamos a pescar. ¿Sí? Y dice la palabra que algunos de los discípulos van con él. ¿Sí? Pedro ya había decidido, después de que Jesús había muerto, Pedro ya había decidido volver a lo que hacía antes. Había decidido volver a pescar. Dice la palabra que fueron a pescar y no pescaron nada. ¿Y qué crees? Que en la orilla de la playa aparece Jesús. ¿Y qué crees que hizo Jesús? Hizo exactamente lo mismo que hizo la primera vez que conoció a Pedro. ¿Sí? Estaban en la barca y les dice a Pedro, Pedro, echa la red del otro lado. Y Pedro la arroja, ¿y qué crees? Atascada de peces. Dice la palabra que Pedro inmediatamente, pues imagínate que te lo vuelvan a hacer. Sí. O sea, imagínate el corazón de Pedro en ese momento. Sí. Dice la palabra que se arrojó al agua a correr a donde estaba Jesús. Sí. Y Jesús les preparó, dice la palabra que Jesús ahí les preparó de desayunar a ellos. Sí. Imagínate qué padrísimo. Sí. Si Jesús sabía pescar, sabía carpintería, pues seguramente sabía cocinar. Y padrísimo, ahí les preparó el desayuno. Y luego en una plática ahí con Pedro, ya, o sea, imagínate, después de todo el sufrimiento, después de toda la angustia, la incertidumbre de ver a Jesús crucificado y tenerlo otra vez ahí en la mañana, en la orilla de la playa, desayunando con él, platicando. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y el Señor, tú sabes que te amo. Y se apacienta mis corderos. Y después le dice otra vez, Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Jesús,
tú sabes que te amo. Y apacienta mis ovejas. Y una tercera vez Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Dice la palabra que Pedro se puso triste. Que Pedro se entristeció y le dice, Señor, tú lo conoces todo. Tú sabes que te amo. Dice Jesús, Pedro, encárgate de mi iglesia. ¿Sí? ¿Y sabes qué hizo Pedro? Cumplió el destino de Dios en su vida. ¿Sí? Pedro, Jesús tuvo que preguntarle 3 veces. No porque Jesús no conociera el corazón de Pedro, sino porque Pedro ya lo había negado 3 anteriormente. ¿Sí? Entonces Jesús tuvo que preguntárselo 3 veces para que a Pedro le cayera el 20 y en él hubiera esa convicción de su credo, de su fe en Jesús. ¿Sí? Entonces, decimos creer en Jesús, hermano, tenemos que obedecer. ¿Sí? Decimos creer en Jesús, las señales nos van a seguir y van a evidenciar que creemos en Jesús. Decimos creer en Jesús, nos vamos a convertir en lo que Jesús dice que somos. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde tú estás? Yo te voy a invitar así que con tus ojos cerrados hagamos un autoexamen. Cada uno de nosotros hagamos un autoanálisis. Y pregúntate a ti mismo. Pregúntate a ti mismo. ¿Qué señales están siguiendo a tu credo? Son señales que verdaderamente evidencian la vida de un hijo de Dios, la vida de un discípulo de Jesús, la vida de un seguidor de Jesús. En tu actitud, en tus acciones, en tus palabras, en tu manera de pensar. Son señales que dan ejemplo, que dan testimonio a los que nos rodean y que aún no le conocen, de que somos hijos de Dios, de que somos seguidores de Jesús, de que creemos en Él. Pregúntate a ti mismo, ¿te gusta tu realidad? ¿Te gusta lo que eres en este momento? Porque sabes que si no te gusta lo que eres, si no te gustan las señales que te están siguiendo, sabes, tal vez sea el tiempo de cambiar tu convicción, cambiar tu creencia, cambiar tu credo. Y tal vez sea tiempo de que verdaderamente creamos en Jesús, que verdaderamente creamos en Él, que verdaderamente creamos en Dios, que verdaderamente creamos en su palabra y que la obedezcamos y que la vivamos y que la pongamos por obra para convertirnos en eso que creemos, para convertirnos en eso que Jesús, que Dios tiene para nosotros. Sabes, a Pedro no le gustó su realidad, a Pedro no le gustaba su vida, a Pedro no le gustaba la situación en la que se encontraba, a Pedro no le gustaban las señales que le estaban siguiendo. Y no solamente a Pedro, a cada uno de los discípulos que siguió a Jesús. A Mateo tampoco le gustaba su vida. Mateo tenía una vida acomodada, Mateo tenía recursos, Mateo tenía una situación económica satisfactoria. Pero Mateo no le gustaba su vida, no le gustaba su realidad. Tan es así que en cuanto Jesús le dijo, ven, sígueme, dice la Biblia que dejó la mesa de los tributos con todo el dinero ahí, dejó todo eso ahí puesto por seguir a Jesús.
Y a cada uno de los discípulos, a Juan, a su hermano, que también eran pescadores, no les gustó su realidad, no les gustaba su vida. Por eso decidieron seguir también a Jesús. Incluso el mismo Judas Iscariote no le gustaba su vida, no le gustaba su realidad. Por eso siguió a Jesús. Tal vez con un deseo incorrecto. Pero él vio en Jesús un cambio para su vida. Si en esta mañana tú no estás contento con lo que eres, si en esta mañana tú no estás contento con las señales que te están siguiendo, si en esta mañana tú no estás contento con tu situación en tu matrimonio, a lo mejor tú no estás contento con tu situación en tu familia, con tu situación en el trabajo, con tu situación en la escuela, con tu situación con tus hijos. A lo mejor tú no estás a gusto con tu situación con tus padres. ¿Sabes que es el tiempo de cambiar nuestro credo? Y de creer en Jesús. Y de creer en lo que Él dice. Y de obedecer a lo que Él nos dice. Sin importar qué tan descabellado pueda sonar. Creer en Jesús y obedecerle. Si en esta mañana Dios ha hablado a tu corazón, si en esta mañana a lo mejor Dios te ha mostrado que hemos estado creyendo de una manera incorrecta, que hemos dicho que creemos, pero no hemos obedecido. Si en esta mañana tú no estás conforme con tu situación y quieres convertirte en lo que Dios tiene para ti, y que las señales que vienen con eso muestren, evidencien que eres un seguidor de Jesús, yo te voy a invitar a que con tus ojos cerrados te pongas sobre tus pies. Así, con tus ojos cerrados, te pongas sobre tus pies y levantes tus manos y le digas: Señor, dile Jesús, yo creo en ti. Y díselo con tus propias palabras. Dile: Señor, no estoy conforme con lo que soy al día de hoy. No estoy conforme con mi situación actual. No estoy conforme con mi situación en mi matrimonio. No estoy conforme en mi situación en mi familia. No estoy conforme con la situación con mis hijos. No me gusta mi realidad en el trabajo. Pero yo sé que tú me ves como un hijo victorioso. Yo sé que tú me ves como más que vencedor. Yo quiero convertirme en eso. Yo quiero convertirme en un hijo victorioso. Yo creo en lo que tú tienes para mi vida. Dile: Señor, yo renuncio, yo dejo esa barca, yo dejo esas redes a un lado. Yo renuncio a todo eso que me ha anclado, que me ha atado, que no me ha dejado despegar y alcanzar a lo que tú tienes para mí, a lo que tú deseas para mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, no importa la situación, no importa qué tan loco, qué tan descabellado pueda ser lo que tú me pidas, yo te creo, Señor, y te voy a obedecer, y voy a ser obediente, y voy a ser fiel a ti, y te voy a agradar, y te voy a seguir, y voy a renunciar a todo eso que me estorba para convertirme en lo que tú tienes para mí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús.